Marcos capítulo 12, del 35 al 37. Marcos capítulo 12, del 35 al 37. Son pocos versículos, pero tiene una enseñanza tremenda. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Y tomando la palabra, Jesús decía, mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud escuchaba con gusto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por que podemos entrar en este texto justamente un día como hoy, Señor, en ver que tu preeminencia, que tu reino, que tu fortaleza, que tu poder, autoridad está por encima de todo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender esta palabra, que tú nos hables, que a mí me ayudes, Señor, a poder exponer, Señor, tal como tú me lo has dado esta semana, Señor, y que prepara los corazones de aquellos que van a escuchar la predicación, tanto los que están aquí como después lo escucharán por YouTube, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, y para eso necesitamos conocerte mejor y más, como tú te has dado a conocer a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Pues este último pasaje, acordamos que en el anterior pasaje que vimos el domingo pasado, Jesús hablaba con un escriba sobre el principal mandamiento. Decía que cuál era el mandamiento principal, el pionero. Sobre esta base de este mandamiento va toda la ley del Señor, va todo, la gracia, va todo el Evangelio. Y veíamos como la ley no como una cosa que hago moralina, ¿no? De moral, de tener que hacerlo por obligación, de religiosidad supersticiosa, ¿no? En la ley hay gracia, porque el principal mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso que mayor que el amor, que es la gracia, es el amor que Dios ha manifestado, ¿no? Que Cristo nos manifestó en la cruz. Amor a Dios Padre, en la obediencia humana de ir a la cruz, de experimentar el dolor. Y amor al prójimo, amor en la dimensión de la cruz, que es el amor hacia su iglesia por la que va a morir en la cruz. Entonces terminábamos el sermón pasado diciendo: amémonos en la dimensión de la cruz, amor a Dios y amor al prójimo. Por lo tanto, ese pasaje termina, y justamente detrás de ese pasaje, cuando Jesucristo le dice al escriba: no estás lejos del reino, ya metió la palabra reino. Entonces Jesús va a continuar, nadie más le pregunta, él continúa con esta aclaración importante. Por eso vamos a ver dos puntos. El primer punto es una aclaración necesaria, porque había mucha leyenda, mucho folclore, mucha superstición sobre el reinado de Dios, sobre quién era el descendiente de David, y sobre todo esto se había metido mucha leyenda urbana, permíteme la expresión. Entonces vamos a ver una aclaración necesaria de Jesucristo hacia el pueblo de Israel y hoy hacia su iglesia, quién es Él, ¿no? Y como vamos a hablar de quién es Él, hijo de David, hijo de Dios, el segundo punto veremos precisamente esta encrucijada, esta paradoja o esta relación, ¿no? De quién es Jesús, hijo o Señor. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús habla de esto? Empieza a hablar, no estás lejos del reino, entonces dice que empieza a hablar de ¿por qué dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? David él mismo dijo el Señor a mi Señor. Pero bueno, eso vamos a entrar después, ¿no? Porque muchos judíos, entre ellos los escribas, y entre ellos ese escriba, que le parece que lo entendía mejor, tenía una mala perspectiva sobre el reino de Dios. Y muchas veces nosotros nos hacemos un Dios a nuestra cabeza, un Dios a nuestra medida, un reino de Dios a nuestro gusto, y estamos haciendo lo mismo, metiendo leyenda urbana, metiendo superstición, metiendo folclore a lo que Dios nos revela en su reino. Y tenían los judíos una perspectiva del reino de Dios. Tenían al rey David, que era pecador, un hombre pecador como tú y como yo. Había cometido grandes destrozos también. Y fíjate lo que la que lió con Betsabé, ¿no? Pero tenían al rey David como el rey ideal.
Ya se había en la mente del pueblo judío pecaminoso, como tú y yo, como yo somos, tenían esa visión del rey ideal que era David, y David no era un hombre ideal tampoco, ¿no? Son como cuando nosotros hoy, fíjate hoy, que es día de elecciones, idealizamos un partido y lo vemos como ideal. No te equivoques. No son ideales. No es el político ideal. Lo que tratamos muchas veces de amortiguarle golpes, decimos, ¿no? Pero no hay en la tierra alguien ideal. David no era el rey ideal. David, y tenían esa esperanza, y es verdad, una esperanza que sí es cierta, pero muchas veces se opaca por la mentalidad del ser humano supersticiosa, y tenían una mala perspectiva del reino, tenían a David como el rey ideal y deseaban con todas sus ansias que volviera el hijo de David, pero no de una forma como era Cristo, sino de una forma para liberarlos política. Tenían puesta la esperanza más en la fe, no tenían fe, entonces no tienen puesta la esperanza en Dios, tenían puesta la esperanza en un líder político que les liberara del yugo romano. Y no podían ver más allá, porque muchas veces cuando no tenemos fe, vemos lo que vemos, no vemos más allá. Y eso es la importancia de tener fe, que es un don de Dios. Pero como sabemos, esto no es así. Era más que una leyenda popular, llena de folclore y fantasía de parte de los escribas del pueblo de Israel. Sobre todo esto se cuece o se fundamenta mucho esto del hijo de David en la época intertestamentaria, que hay que entender que fueron primeramente ocupados por los griegos, ahora por los romanos. Fueron épocas difíciles, bueno, y con los babilonios antes, ¿no? Estos fueron épocas difíciles, entonces el pueblo de Israel añoraba, escuchaba las cosas que David había hecho. David mató a 10.000 personas, David mató a gigantes, entonces necesitaban un líder político que les liberara de este gigante imperio romano. Pero muchas veces qué mal nosotros que muchas veces nos quedamos solamente por nuestra falta de fe en algo tan superficial. La liberación del Mesías no iba a ser la liberación del pueblo romano. Iba a ser algo mucho más profundo, mucho más eterno, algo eterno. Una liberación mucho mayor, con mayor profundidad, como es la liberación del poder del pecado y de la muerte. Pero claro, la falta de fe nos hace ver esto, nos hace ver nubarrones en nuestro caminar, nos hace ver con opacidad y no claridad, ¿no? Por eso no estamos lejos, hermanos, y hablo aquí a nosotros, y yo me hablo esta semana y me estoy hablando. No estamos lejos, no estamos muy lejos cuando nosotros nos apartamos la mirada de la revelación, de lo que Dios ha querido revelar, o le queremos añadir más cosas, o nos ponemos a imaginar cuentos de hadas que Dios nos ha revelado, y miramos más otras cosas, como las tradiciones extrabíblicas. No me gusta hablar, por ejemplo, del romanismo, ¿no? Pero en la Iglesia Católica de Roma se empezó a desvirtuar porque empezó a meter tradiciones extrabíblicas. Y cuando la Biblia está en silencio, nosotros mejor guardar silencio. Cuando nosotros tratamos de meterle más a lo que Dios quiere revelar, empezamos a imaginar, o ya queremos describir cómo era el cielo, queremos describir cómo será, o queremos describir el mundo espiritual, no tenemos las herramientas ni la percepción necesaria para poder describir esto, porque Dios ha revelado lo que es necesario para nuestra salvación. Dios ha revelado lo que es necesario para nuestro diario vivir y en comunión con Él. Como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas le pertenecen al Señor. Para nosotros Dios ha revelado lo que tenía que ser revelado. Por eso no estamos lejos de tener una mala percepción de Dios en nuestra mente. No estamos lejos de tener una mala percepción de lo que es el reino de Dios. Y no estamos lejos de ver el ideal que debemos ver en Cristo, verlo en otra persona o en otro estamento o en otra cuestión. Por eso, hermanos, dejémonos de supersticiones. Realmente existen dos religiones. Existen dos nada más. Aunque después se manifiesten en muchas, igual que existe el pecado, pero el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Existen dos religiones. Jesucristo lo dijo: o soy de vuestro Padre del cielo, o soy de vuestro Padre del diablo. O soy de aquí, o soy de allá. Y existen dos religiones. La religión verdadera, que es la que Dios nos da por su fe, por la fe, la gracia, el don de la fe. O existe la religión supersticiosa, la superstición.
Y el cristianismo también está lleno de superstición. Cuando queremos, idealizamos o por cosas de otras personas o por nuestra propia mente, idealizamos esto. Y Pablo lo habla en varias cartas. Judas también lo habla. Pero la superstición nos salva. La superstición al revés. La superstición cada vez te encadena más. Salva la libertad que nos da Cristo por medio del Evangelio, que esa es la verdadera religión. Entonces, o eres de Cristo o no eres de Cristo, esa es la religión. Esas son las dos religiones. Ya te llames como te llames. Si eres de Cristo, te llames presbiteriano, te llames evangélico, te llames protestante, que es lo mismo, te llames bautista, te llames pentecostal. Si eres de Cristo, eres de la iglesia del Señor. Pero si no eres de Cristo, aunque te llames presbiteriano, quiero decir que no es la etiqueta, no es la iglesia, es lo que realmente hay en tu corazón. Si no eres de Cristo, te llames presbiteriano, pentecostal, te llames testigo de Jehová, te llames mormón, que eso está claro que no, te llames católico romano. Si no eres de Cristo, eres de la religión supersticiosa, de la superstición. Y esto muchos escribas y muchos pueblos judíos, la mayoría del pueblo judío, eran supersticiosos. Y por eso tenían imágenes del Mesías totalmente distorsionadas. Porque la palabra del Antiguo Testamento, si tú tenías fe para verlo, veías claramente a Cristo. Ya lo hemos hablado otras veces, incluso cuando estuvo aquí Andrés Mesmer predicando, habló de esto. Se ve a Cristo perfectamente. Hasta en el libro de Levítico, en Cantar de los Cantares, en Deuteronomio, en Génesis se ve a Cristo. Y por eso debemos conocer bien, tal como se muestra en las Escrituras, quién es Cristo. Y aquí Cristo nos habla de una manera maravillosa sobre quién es Él. Como cristianos, si queremos identificarnos con Cristo, debemos conocerlo bien. Y para conocerlo bien, no es lo que te diga un hermano, incluso no es lo que te diga el pastor si te dice algo extrabíblico. Es lo que dice la Biblia. Entonces, la pregunta, y esta predicación de hoy vamos a tener este objetivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo en este pasaje? Y una pregunta ya para nuestro corazón. ¿Quién es el Rey del reino? O de tu reino que te has creado. ¿Quién reina tu corazón? Esto es importante. Yo, antes de seguir, es que es fácil, o sea, a mí me encanta que me haya salido que toque este pasaje justamente un día como hoy también de lecciones. Yo, la verdad que, he visto a cristianos más preocupados en estas últimas semanas, cristianos evangélicos, con que gane X partido, que con tener al Señor. Yo he recibido mensajes que yo ya me tenían aburrido. Hoy mismo, antes de empezar el culto, estaba recibiendo mensajes sobre X partido, que como que la esperanza está en esto, ¿no? Ganará quien sea, yo voy a votar obviamente, a quien sea, cada uno es libre. Nunca diré a quién tiene que votar, obviamente. Pero mi esperanza nuestra esperanza como cristianos no debe estar puesto en nuestra papeleta. Como pensaban los judíos tenían puesto la esperanza en un político que iba a venir. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso puedo entender a los judíos que están ahí un poco perdidos todavía, aunque tienen el Antiguo Testamento, que por la fe se da para entender que Cristo, quién era Cristo. Nosotros tenemos a Cristo que ha venido ya. Tenemos a un Cristo que ha vencido la muerte, que sabemos que ha muerto y sabemos que ha resucitado y sabemos que ha ascendido. Él debe ser nuestra esperanza. Entonces, ¿quién reina tu corazón? Si con todo esto todavía hay otra cosa que reina en tu corazón. A veces nuestra cara, nuestro gesto, nuestra manera de vivir es el reflejo del Rey que tenemos en nuestro corazón. Y muchas veces incluso nosotros como hermanos lo percibimos, cuando un hermano no está tan bien. Y duele, ¿no? Pero es fácil ver cuando alguien, dentro de nuestras limitaciones, nuestros pecados, yo soy el primero que peca, yo soy el primero que no soy perfecto, nadie es perfecto, pero en nuestro corazón es fácil ver, por los frutos seréis conocidos, quién reina en nuestro corazón. Por eso, es una aclaración necesaria y hay que explicarlo un poco como siempre, es el contexto. El pueblo judío esperaba un descendiente de David, pero era un descendiente muy diferente al que realmente vino. Los judíos tenían la esperanza de que llegara el hijo de David. Algunos sí creían que era Jesús, que lo aclamaron en la entrada triunfal, no sé si os acordáis. Los que iban delante, dice Marcos capítulo 11, del 9 al 10, los que iban delante
y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto, si fuera, pero muchos que gritaron esto, después, unos días después, gritaron crucificarle. Entonces, aquí lo que realmente estamos viendo, si realmente fuera que lo decían de verdadera fe, era algo maravilloso. Pero estas palabras de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas, era simplemente populismo. Y muchas veces las iglesias están llenas de populismo. Hablamos de la esfera política, pero las iglesias están llenas de populismo. Hablamos lo que tenemos que hablar, decimos lo que tenemos que decir, hacemos mucha demagogia muchas veces, cuando realmente no queremos hablar, o evangelizamos. Evangelizamos y lo hacemos de una manera que a veces lo hacemos de una manera superficial, sin creernos que Dios puede salvar, o porque tenemos que hacerlo. Eso es populismo, demagogia. O muchas veces como iglesia callamos en decir la verdad y asentamos, no somos valientes y decimos lo que el otro quiere escuchar que no creyente. Eso es demagogia. Estoy viendo el paralelismo que estoy haciendo con lo que criticamos muchas veces a los políticos, ¿no? También está en nuestra vida, en nuestro modo de ser. Y yo estaba reflexionando todos estos días con esto. ¿Sabe cuándo suceden estas cosas? El populismo, la demagogia. Aquí, los judíos, cuando estaban clamando a Jesús, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, no sé qué, no estaban adorando al Señor, no lo estaban haciendo por el Señor. Lo estaban haciendo por ellos mismos. Lo estaban diciendo, bueno, está entrando que es el hijo de David seguramente, descendiente, en las cronologías, si lo vemos. Pero no lo estaban entendiendo, estaban diciendo, lo estaban viendo de una manera egoísta. Está entrando Cristo a Jerusalén para liberarme a mí, a liberar a nosotros. Que sí, que realmente Cristo nos libera. Pero cuando realmente ha habido un trato de Dios en tu corazón, no ves a Cristo solamente como el que le puedes sacar, sino el que le puedes dar adoración, acción de gracia, honra, gloria. Después te bendice, porque el Dios es fiel. Pero ves a Dios, ves a lo que es. No ves a Cristo como el que Él te tiene que servir, sino como el que tú tienes que servir. Estos que estaban clamando que después por los frutos eran conocidos, veían qué reino tiene en su corazón, quién era el rey de su corazón. Cuando llegó el viernes, esto fue un domingo, cuando llegó el viernes, 5 días después, menos mal que Dios no cambia, el hombre cambia mucho. Decía, crucificarle. A veces somos así de volubles. Un día queremos adorar al Señor, estamos en el culto, estamos emocionados, estamos retóricos, y a los 2 días estamos, Señor, más abandonados. Porque seguimos viendo a Cristo como a quien le podemos sacar, o a Dios a quien le podemos sacar, y no vemos a Él como quien realmente es. Pero en general, el pueblo judío tenía, cuando por eso, y lo vemos en los frutos, cuando clamaban, bendito que viene en nombre del Señor, el reino de David, lo decían de una manera errónea. Como hemos dicho, después ellos clamarían, crucificarle. ¿Sabes por qué? Porque su manera de ver a Dios, su manera, no sabían ni qué era Dios, pero su manera de ver el reino de Dios, su manera de ver el reino, las promesas de Dios, su manera de verla. ¿Por qué después gritaron crucificarle? Porque la manera que ellos tenían de ver a Cristo les decepcionó tremendamente que Cristo fuera entregado, fuera humillado, fuera golpeado y no pudiera completar esa liberación que ellos tenían en su mente. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros no decimos a Cristo crucificarle, obviamente, gracias a Dios, pero es como si lo hiciéramos. Cuando nosotros no vemos a Cristo como quien es realmente, el Señor de señores, y tenemos una percepción, un Dios hecho en nuestra cabeza. Un Dios hecho en nuestra cabeza. Y ese Dios no corresponde, el Dios verdadero no corresponde con el Dios de nuestra cabeza. Renegamos de Dios. Es como si le estuviéramos diciendo crucificarle. Estamos actuando de la misma manera. Por eso es tan importante leer las Escrituras, conocer a Cristo, venir al culto o adorar al Señor en tu intimidad. Y saber quién es realmente Cristo. Pero volviendo al texto, el hijo de David, ¿de dónde viene ese nombre? Para que no entendamos el contexto. Aparece por primera vez como un título mesiánico, aunque no era un título mesiánico en sí, se lo inventaron algunos, en un libro apócrifo que daba vueltas por ahí,
los Salmos de Salomón, se convirtió en el título favorito para referir al Mesías. El judaísmo rabínico usaba mucho este título. ¿Por qué? Porque tenían una percepción de David más alta de la que debía haber. También lo vemos, por ejemplo, hemos visto a este hijo de David, el grito de Bartimeo, ¿os acordáis? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y junto a la multitud del reino la multitud de Jerusalén, como hemos visto ahora. Y esto vemos aquí un título que se hacía referencia al Mesías, pero claro, muchas veces este título no quería decir que ellos entendieran que era un Mesías, o que era el Mesías realmente. Ellos estaban empapados de su cultura, y la cultura de ellos les decía que era un Mesías político. Por eso hasta los apóstoles no entendían muchas veces, y Pedro no aceptaba que Cristo tuviera que morir. Incluso se decepcionó y no fue valiente cuando él negó a Cristo, cuando le negó 3 veces. Y muchas veces nosotros queremos, al tener una idea errónea de Cristo o hacérnosla por nuestra propia carnalidad, caemos en estos mismos errores, la negación. Y como decimos, el título de hijo de David en sí no figura en el Antiguo Testamento, sin embargo, toda la tradición ve al Mesías como aquel que nacerá de la casa de David, conforme a la profecía de Natán, lo hemos leído en la primera lectura, y de aquellas otras profecías que habla del dominio firme y glorioso de David y su casa, ¿no? Pero obviamente, para entender esto no podemos pasar por alto que realmente hubo una promesa del reino de David. Hubo una promesa que la hemos leído anteriormente. No es secreto que Dios dijo que el Mesías nacería de la casa de David. Y los judíos tenían la esperanza de esto, de que naciera de la casa de David. En 2 Samuel 7, 13, 16, dice el 16, tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Ya hemos explicado un poco este pasaje. Pero claro, nosotros entendemos que ahí está hablando de Cristo. Y esto es fácil para nosotros entender por aquellos que nos ha sido revelado el poder de Dios. Otros verían a este hijo de David como un terrenal libertador y no con la profundidad real sobre el reino de Dios. Por eso, hermanos, debemos estar gozosos. Gozosos, sí, gozosos. Porque Dios en su voluntad nos ha revelado el reino y podemos entender las cosas ocultas que son para otros. Cuando Cristo decía, quien tenga oídos que oiga. A nosotros nos ha dado los oídos para oír, para entender. Como este pasaje de Lucas 12:32, no tema, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Pues eso es un gozo para nosotros poder entender la revelación completa. Obviamente hay cosas que no se pueden entender, hay cosas que son difíciles de entender, que hay que estudiarla, formarla, pero para eso estoy yo aquí, pero también para que me hagáis preguntas que no entendáis. Si yo puedo responderlas, no todas las podemos responder. Algunas veces me han llegado una pregunta y he dicho, hombre, todavía no he ido al cielo para verlo. Hay cosas, como dice Pablo, hoy vemos por espejo. Hay cosas que no están reveladas, pero en cuanto a la revelación, sí, podemos entender, porque Dios nos ha dado ese Espíritu Santo. También nos ha dado la Biblia, nos ha dado unas herramientas para poder estudiar y profundizar la Biblia. Pero cuidado, como hemos dicho, esta promesa del reino de David puede ser desvirtuada en nuestra mente también de quién es Cristo. Incluso la promesa de la vida eterna, o las promesas, ¿qué hacen las iglesias de la teología de la prosperidad, por ejemplo? Muchas promesas que no son ni para este tiempo, que son para la vida eterna, las desvirtúan y las quieren hacer para este tiempo. Ya no vas a tener más enfermedad si camina el Señor. No, eso no es para ahora. Eso es para la vida eterna. Ya no vas a tener dolor, ya, si camina el Señor y ofrenda y no sé qué, no sé cuánto, confiesa positivamente que todo te va bien. Eso es una teología errónea, la mal llamada teología de prosperidad, porque ni te prospera ni es teología. La verdadera teología nos lleva a mirar a Cristo, a mirarnos pequeños delante de su reino, a mirarnos pequeños delante de su trono, a mirar a Cristo como el protagonista, no nosotros, a mirar la historia de salvación de su reino con el foco central en Cristo, no en nosotros. A veces tenemos esa tendencia como seres humanos, todo queremos ser nosotros, y está bien, no está mal, porque Dios nos bendice, Dios nos salva, es cierto, cantamos a Dios,
que Él nos bendiga, que Él nos salve, que nos ayude, oramos, está bien. Pero esto lo hacemos, esto es una consecuencia, esto es consecuente con lo que realmente debemos mirar. Que toda la revelación, que todo lo que Dios nos ha dado, el centro, es Cristo. Sí, oramos a Él y Él nos bendice. Pedimos a Él y Él nos bendice. Pero cuando ponemos el centro a Él, lo vamos a hacer siempre, ¿sabes cómo? Como Dios manda, conforme a su voluntad. Y vamos a aceptar su voluntad y recibir su voluntad siempre, aunque a nuestra carne no le agrade. Y no nos decepcionaremos, porque no tendremos un Dios, un Rey equivocado en nuestra cabeza. Como les pasó a aquellos que decían, benditos que viene en nombre del Señor. Oh, y después ya cuando vieron que no iba con caballo, con ejército, y que no iba a liberar a dar candela ahí a los romanos, pues ya dijeron, no, esto no nos vale, crucificarle, farsante. Y qué triste es esto. Pero no perdamos el foco de quién es Cristo, la historia de salvación y el reino, quién es el Hijo de David y quién es el Señor. Entonces pasamos a la segunda pregunta, a la pregunta mejor dicho. Entonces, ¿Cristo qué es? ¿Hijo o Señor? Cuando me refiero a Hijo de David, Señor, Hijo de Dios, Señor de David. Aunque ya se han dado diversas pistas durante este punto, quién es Cristo, era necesario que Cristo hiciera estas aclaraciones para aquel que tenía que entender en ese momento lo que iba a suceder. Sobre todo para sus apóstoles, para sus discípulos, que serán los apóstoles después. Y fíjate, vamos al texto de nuevo, en Marcos 12, dice, y tomando la palabra Jesús decía, mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su Hijo? La gran multitud escuchaba con gusto. Estos que escuchaban con gusto también le crucificarían, mandarían muchos de ellos a crucificarle después. ¿Qué quiere decir Cristo con este salmo? ¿Por qué va el Salmo 110? El Salmo 110 dice, lo voy a leer cortito, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino. Por tanto, Él levantará la cabeza. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir muy poco. Cristo, el Hijo de David, como se le conocía al Mesías, el Hijo de David. Y hemos leído anteriormente la promesa del reino davídico, por lo tanto sabemos que Cristo venía de la descendencia de David. Cristo no está negando aquí que Él... ¿Por qué dicen los escribas que el Mesías es el Hijo de David? Cristo no lo está negando. Cristo se está preguntando. Pues si esto no fuera real, Cristo lo hubiera negado. Cuando el ciego Bartimeo lo hubiera llamado, hubiera dicho, yo no soy hijo de David. Él no está negando esa promesa davídica, Él no está negando esto. Y vemos que el reino de David, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? Pero si el hijo de David murió, lo que he dicho anteriormente, Salomón y los hijos de David murieron, no fueron reyes después, ¿a qué se refiere Dios con el reino eterno? A la casa de David. Si David se hubiera dado el reino eterno, hoy quien gobernara Jerusalén, en Jerusalén sería la casa de David. Y eso no sucede así, digamos terrenalmente. Estamos hablando de algo más profundo. Y ya esto no es nuevo, esto viene mucho más atrás. No sé si os acordáis, en Génesis capítulo 49, cuando Jacob bendice a todos sus hijos. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice de Judá? Porque David era de descendencia de Judá, Jesús también. ¿Qué dice? A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinará a ti los hijos de tu padre.
Cachorro del león de Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se estrecha como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Y fíjate, aquí lo importante. El cetro que es el poder del rey, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y él sea dada la obediencia del pueblo. Él ata la vida a su pollino y a la mejor cepa del hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. El cetro no se irá, no solo del reino de David, sino a Judá. De eso lo estaba diciendo. También hay otros textos del Antiguo Testamento que ensalza la casa de David. Isaías 9:7. David ya había muerto. ¿Y qué quiere decir el profeta Isaías 9:7? El aumento de tu soberanía y en la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Si este había terminado, físicamente hablando. Y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Fíjate lo que dice Isaías ya cuando el reino de David había terminado. Jeremías también dice esto. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Renuevo, encima de la Biblia lo vemos en textos con mayúsculas. Un renuevo justo. Y él reinará como rey. Actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Cristo. En Amós 9:11 también lo vemos. Y aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Ya no había reino. El tabernáculo caído de David. Repararé su brecha, levantaré su ruina y le edificaré como un tiempo pasado. Era fácil, obviamente. Aquí se está refiriendo al Mesías como descendiente de David. Y era fácil para aquellos que no tenían un foco en las Escrituras, en la revelación, que Dios no le había dado el don de la revelación, que leyendo estas cosas, porque el pueblo judío todo tenía contacto a las Escrituras, que leyendo estas cosas, digo, bueno, aquí va a venir un político, aquí va a venir un rey libertador, nos va a liberar y vamos a ser la potencia mundial. Ya no son los romanos, vamos a ser nosotros. Y seguramente alguno dirá, lo vamos a liberar, después vamos a ir a Roma y lo vamos a conquistar. Seguro que pensarían algunos. Obviamente, esto es cierto lo que venía de la casa de David. Las dos genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas, la de Mateo hablando de José y la genealogía de Lucas, se ha demostrado que es la genealogía de María, por eso aparecen nombres diferentes. Los dos, tanto María como José, descienden de David. Descienden de David. Por lo tanto, en la carne, sí, Jesús, por lo tanto, el Mesías, Jesús, como era plenamente Dios, plenamente hombre, era descendiente de David. Era hijo de David. Y Jesús no negaba esto. Ciertamente sí. Y aunque hijo de David no era un título, como hemos dicho, mesiánico en el Antiguo Testamento, es completamente paralelo al linaje que viene, ¿no? Al descendiente, al retoño, al vástago. Pero ¿qué quiere decir Cristo con este salmo? ¿Qué es lo que quiere decir al citar este salmo, no? Que Cristo también es hijo de Dios. Claro, tú me puedes decir, bueno, yo también soy hijo de Dios. No, pero nosotros somos hijos de Dios adoptivos, por adopción. Cristo es hijo de Dios, quiere decir el título realmente mesiánico, que eres el hijo de Dios, el Dios mismo encarnado. Jesús habla del Salmo 110. Este es un salmo mesiánico y pone las cosas en su sitio. Trata de dar luz a la ignorancia, a la superstición y el folclore y darnos luz para que nosotros también podamos entender. Así fue considerado también este Salmo 110 mesiánico, tanto por Pedro como Pablo y el escritor de la epístola de Hebreos, que lo hemos leído también en la segunda lectura. Por lo tanto, el Salmo 110 habla del Mesías, el Hijo de Dios. Ya lo vemos en el credo apostólico cuando recitamos cada día. ¿Qué decimos? Que recitamos cada día: creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Esto es el plenamente hombre, plenamente Dios. La unión que se conoce como, teológicamente se le conoce como la unión hipostática. El Hijo único de Dios, la preeminencia, el primero, el primogénito de los muertos, que tiene vida eterna para que tengamos vida nosotros. Como dice el apóstol Pablo
en su saludo a los romanos, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David. O sea, aquí vemos la dicotomía de su Hijo, plenamente Dios, que nació de la descendencia de David como humano, que también es verdaderamente humano. Y fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe a todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Pero volviendo al Salmo, ¿qué quiere decir? El Señor dijo a mi Señor. Nosotros, esto es un problema que pasa con las traducciones. Para nosotros, Señor, Señor, que lo mismo, es la misma palabra. Es una palabra repetida. Dice el Señor a mi Señor, y más, suena así como redundante. Pero en el tiempo del Salmo de David, que se escribe en hebreo, hay una distinción entre Yahweh o Jehová, como se conoce, y Adonai. En una de las palabras utiliza la palabra Yahweh, que es el nombre dado al Dios Padre, y en el segundo, Adonai, que es dado al Señor Jesucristo. De manera que Yahweh está hablando al Adonai de David, al Señor de David. ¿Estáis dando cuenta de la diferencia? O sea, Dios está hablando al Señor de David. Dice el Señor a mi Señor. O si lo prefiere, Dios está hablando al mediador entre David y él. Al mediador entre Dios Padre y nosotros. Lo está prometiendo, le está prometiendo al mediador, a Cristo, la preeminencia, el poder, la autoridad, la majestad, que solo se puede adecuar para alguien que se encuentra, que es en cuanto a su persona, plenamente humano y plenamente Dios. Y ese es Cristo. No hay que esperar 1000 años para que Cristo reine. Cristo reina. Cristo está en su trono. Y aquí vemos la diferencia. En el hebreo, como hemos dicho, el Yahweh, el Jehová, es el nombre de Dios, Padre. Pero después vemos la otra palabra, que es Adón, que es Adonai, de la misma raíz, que también habla del Señor, de Cristo. Y cuando le dice Dios Padre al Hijo: siéntate a mi diestra. Después vemos que Cristo ascendió, y ¿dónde está sentado? A la derecha del Padre. Muchos dicen: no, está esperando a ser rey. No, ya es rey. En el trono está como rey. El Hijo de David, hermanos, es también el Hijo de Dios. O sea, las dos son válidas. El Hijo de David en la carne es el Hijo de Dios en la deidad. En consecuencia, cuando Jesús dice: ¿cómo pueden decir los escribas que Cristo es el Hijo de David? Lo que quiere decir es: ¿cómo pueden decir que el Cristo es tan solo el Hijo de David? Es lo que está diciendo. Después de todo, Él no es solo hombre, es también Dios. Está por encima. Por las enseñanzas del Antiguo Testamento, los escribas debían haber entendido esto, pero esto es una revelación que solo puede venir de Dios, y sí, siéntete afortunado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Acordáis que hace un mes o por ahí vino Andrés y hablaba de que hay alguien más grande que Jonás? Yo te digo que hay alguien más grande que David. Cristo más grande que David. Cristo, aunque era descendiente de David, no era un simple hijo, él era más grande que David. Por eso, si no fuera el Dios, ¿cómo David, siendo rey, iba a decir a un descendiente suyo: Señor? Era más grande que David. Si David era tan admirado y respetado por los judíos, Cristo como Dios debía ser adorado y debe ser adorado. Pues Cristo es Dios, y no hay nada que no se someta a su poder. Lo hemos leído antes en la segunda lectura de Hebreos. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que todo, porque Cristo es Dios. Es el igual que el Padre, es el igual que el Espíritu Santo, el Dios Trino que merece adoración. Este episodio comparte con el anterior el énfasis sobre el énfasis sobre lo superior de la sabiduría y el conocimiento de Jesús. Teológicamente hablando, este pasaje es principalmente cristológico,
Habla de Cristo. Jesús, desde luego, el hijo de David, el rey mesiánico de la línea de David, cumpliría las promesas ya dichas en el Antiguo Testamento. Pero es mucho más que el hijo de David. Es el Hijo de Dios y el Señor de todos. Que Jesús sea el Señor y el Hijo de Dios tiene profundas implicaciones en nuestra vida para los cristianos. Declara que Jesús es Señor en los tiempos de Marcos. Declarar esto, decir que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios en los tiempos de Marcos, suponía, ¿sabes qué? La muerte. ¿Sabes por qué? Porque por ahí estaba un tal César, que él se declaraba el Señor del todo. Al igual que muchos judíos a lo largo de la historia murieron con las palabras en su boca del Shema Israel, que lo hemos leído hace poco. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y el prójimo como a ti mismo. Los judíos murieron así. En los tiempos de la primera iglesia, muchos cristianos morían diciendo Jesucristo es el Señor, desafiando al poder humano, porque por encima del poder humano está el poder de Cristo. Está su poder, su soberanía. Y que realmente, hermanos, Cristo sea el Señor en nuestra vida y que no haya ninguna cosa en nuestro corazón a su altura. Que no haya ningún afecto, que no haya ningún amor superior al de Cristo. Ninguna cosa creada que supere a Cristo, ninguna cosa espiritual que supere a Cristo, ninguna persona, nada. Él debe estar en el reino. Él debe estar en su trono. Él debe estar en el centro de nuestro corazón, siendo el primero y el último. Sí, hermano, David, que era muy importante para el pueblo judío, era solamente un eco, un tipo, la sombra del rey verdadero y eterno que había de venir, que es Cristo. Un mejor y más grande David, un rey eterno. Él es el centro de toda la revelación, la promesa que hizo Dios a David. Sí, Cristo es descendiente de la carne de David, pero es Señor de David. Aquí entra en juego el misterio de la unión hipostática, es decir, Cristo plenamente hombre, Cristo plenamente Dios. Dejemos de mirar a otros reyes, dejemos de mirar a otros dioses en minúsculas, dejemos de poner nuestro corazón, llenar nuestro corazón, y permitidme la expresión, va a sonar feo, pero dejemos, y me lo digo a mí mismo, dejemos de llenar nuestro corazón de basura para nuestra alma. Dejémonos de llenar cosas que aparte a Cristo de su trono para poner otra basura. Dejemos de poner nuestra confianza en el hombre. Dejemos de poner nuestra confianza en X partido político. Dejemos de poner confianza en nuestros familiares. Dejemos de poner la confianza en el Dios dinero. Sí, que realmente está por encima de todos, nuestro Rey, el que reina, el que gobierna, el que vino al mundo para morir y ser nuestro Rey. Hermanos, miramos al Rey, el Señor de señores. Pase lo que pase en este día, en España, en esta tierra, en el futuro, Él siempre es y seguirá siendo el Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Y algún día estaremos adorándolo en su trono. Y hermanos, termino con la parte final de una declaración que fue importante cuando se dudaba por la superstición en los primeros siglos de la iglesia cristiana, en este caso en el siglo IV, cuando se dudaba realmente quién era Cristo. Se hizo un concilio de la iglesia, de ahí nacen los credos, precisamente, que nos habla quién es Cristo. Y el credo de Atanasio, en la parte final, habla perfectamente de esta unión hipostática, y es claro, y quiero terminar leyéndolo, para que también conozcamos nuestra historia. La parte final dice: pero es necesario para la salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David. Pues fue recta que creamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es igualmente Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de la Madre en el tiempo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según la deidad, menor que el Padre según la humanidad. En el momento de que era humano, ahí estaba subordinado del Padre, ya no. Mas, aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo. Y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne,
sino por la asunción de la humanidad de Dios. Uno absolutamente, no por confusión de sustancia, porque se mezclara, no, sino por la unidad de la persona. Porque a la manera en que el alma racional y la carne es un solo hombre, si Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. A su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos. Y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que en cambio el mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. Todo lo que creyere, lo que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Escuchemos a Dios cuando dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchar. Cuando en la transfiguración lo dijo: a Él escuchar. El Hijo de Dios, a Él adoremos a Dios. Y pase lo que pase, aunque el mundo se caiga a pedazos, que nunca deje de ser Cristo tu Rey, que nunca lo deje de ser, porque no hay nadie más grande, más poderoso y con más amor que te ha mostrado que nuestro Señor Jesucristo, que dejó su trono para hacerse carne, para ir a morir a la cruz, y murió por ti, resucitando, venciendo a la muerte, subiendo al cielo, reinando en el trono, guiándote a la vida eterna, y donde estarás eternamente con Él. Que nunca le cambiemos, no seamos infieles, seamos fieles a lo que Él es fiel con nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.